¿Alguna vez te has despertado con la sensación de que algo extraordinario está a punto de suceder? ¿Has sentido esa inquietud en el alma que te susurra que los tiempos están cambiando? Lo que estás a punto de presenciar no son teorías conspiranoicas, no son efectos de Hollywood, no son historias inventadas para generar clics. Esto está ocurriendo en este preciso momento en territorio estadounidense, y las implicaciones podrían sacudir los cimientos de todo lo que creías saber sobre la realidad. Imagínate por un momento, despiertas una mañana ordinaria, tomas tu café, abres las cortinas y descubres que el océano Atlántico está literalmente ardiendo. No es una metáfora, no es poesía. Son llamas reales danzando sobre agua salada, desafiando todas las leyes de la física que conocemos. Ahora visualiza columnas de luz dorada atravesando el amanecer como espadas celestiales, permaneciendo suspendidas en el aire durante más de 6 minutos, mientras miles de personas las graban con sus teléfonos completamente hipnotizadas. Concibe el sonido de trompetas metálicas resonando desde las alturas sin que exista ningún origen visible, haciendo que familias enteras salgan corriendo de sus casas para mirar hacia el cielo con una mezcla de terror y asombro. Pero esto es solo el comienzo. Desde las costas de Florida hasta los vastos cielos de Texas, desde manuscritos antiguos emergiendo misteriosamente del suelo pantanoso hasta formaciones luminosas que desafían toda explicación científica, Estados Unidos está experimentando algo que trasciende lo natural. Los científicos están perplejos, los meteorólogos no tienen respuestas. Los geólogos encuentran artefactos que no deberían existir. Y mientras tanto, una pregunta resuena en millones de corazones. ¿Estamos presenciando señales divinas? Si este mensaje resuena en tu espíritu más profundo, si sientes que algo dentro de ti se está despertando mientras escuchas estas palabras, entonces no te limites simplemente a observar como un espectador pasivo. Participa activamente en este momento histórico. Dale me gusta a este video para que el algoritmo de YouTube permita que más personas vean estas revelaciones extraordinarias. Suscríbete ahora mismo para no perderte ni una sola actualización de lo que podría ser la serie de eventos más importantes de nuestra generación. Y compártelo inmediatamente con esa persona especial en tu vida que necesita despertar a estas realidades sobrenaturales. Porque te aseguro una cosa, después de los próximos 37 minutos, tu perspectiva sobre el mundo, sobre la fe y sobre el momento profético en el que estamos viviendo, jamás volverá a ser la misma. El tiempo se está agotando y las señales se están multiplicando exponencialmente. Todo comenzó exactamente a las 5:47 de la madrugada del 10 de julio de 2025. En esos momentos silenciosos que preceden al amanecer, cuando la noche aún abraza la tierra, pero ya se percibe el aliento del nuevo día. Miles de habitantes del noreste de Florida se encontraban en su rutina matutina habitual, preparando café, alistándose para el trabajo, algunos haciendo ejercicio al aire libre. Nadie esperaba que este martes ordinario se convertiría en una fecha que recordarían por el resto de sus vidas. De repente, como si alguien hubiera encendido reflectores gigantescos desde una dimensión invisible, aparecieron en el horizonte estructuras luminosas que desafiaban toda comprensión humana. No eran rayos solares filtrándose entre las nubes, no eran relámpagos caprichosos de una tormenta distante, no eran auroras boreales perdidas en latitudes tropicales. Eran columnas perfectamente verticales de luz pura, suspendidas entre el cielo y la tierra como puentes radiantes hacia lo divino. Estas torres de luz brillaban con intensidades cambiantes, dorado como el oro más puro, violeta como amatistas celestiales, blanco como diamantes pulverizados por manos angélicas. Pulsaban con un ritmo que algunos testigos describieron como
El latido del corazón del universo. María González, una enfermera de 34 años que vive en Jacksonville, nos contó su experiencia. Estaba sacando la basura cuando de repente toda la calle se iluminó. Al principio pensé que era un accidente, que había explotado un transformador. Pero cuando levanté la cabeza, vi estas columnas gigantescas de luz subiendo hacia el cielo. Mi primer instinto fue correr, pero algo me mantuvo allí parada. Era como si esas luces me estuvieran hablando sin palabras. Las estaciones meteorológicas de Jacksonville, Gainesville y Orlando revisaron inmediatamente todos sus instrumentos. Los radares no mostraban precipitaciones. Los sensores de actividad eléctrica atmosférica permanecían en silencio absoluto. Los sistemas de detección de aeronaves militares y civiles confirmaron que el espacio aéreo estaba completamente despejado. Dr. Michael Harrison, meteorólogo con 23 años de experiencia en el Servicio Meteorológico Nacional, admitió en una entrevista posterior: en más de 2 décadas, analizando fenómenos atmosféricos, jamás había presenciado algo así. Los pilares de luz generalmente duran segundos, tal vez un minuto, en condiciones muy específicas de temperatura y humedad. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Pero esto permaneció visible durante 6 minutos y 34 segundos exactamente, y las condiciones atmosféricas no eran las adecuadas para generar este tipo de fenómeno. Pero lo más perturbador no era la duración, sino el comportamiento de estas luces. Decenas de videos grabados desde diferentes ángulos y ubicaciones confirmaron que las columnas no solo brillaban estáticamente, sino que se movían con propósito aparente. Se intensificaban y se atenuaban siguiendo patrones que algunos creyentes inmediatamente reconocieron como secuencias bíblicas. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Roberto Mendoza, un biólogo marino que observaba el fenómeno desde la playa de Neptune Beach, reflexionó: trabajo estudiando la naturaleza desde hace 15 años. Conozco las luces de los barcos, los reflejos solares, los fenómenos de refracción. Esto era completamente diferente, no era solo luz física. Había algo consciente en esas columnas, como si estuvieran tratando de comunicar algo urgente. Mientras millones de personas en redes sociales debatían sobre las misteriosas columnas de luz, algo aún más incomprensible estaba a punto de desarrollarse a tan solo 280 kilómetros al sur. Eran aproximadamente las 11:30 de la mañana cuando los primeros reportes comenzaron a llegar a los servicios de emergencia de Miami-Dade. Las llamadas eran confusas, casi incoherentes. Hay fuego en el océano. El agua está ardiendo. Vengan rápido, el mar se está quemando.
Los operadores de emergencia, entrenados para mantener la calma en situaciones críticas, inicialmente pensaron que estaban recibiendo reportes de algún derrame de combustible o accidente marítimo. Pero cuando las llamadas se multiplicaron exponencialmente, más de 200 en menos de 15 minutos, y los videos comenzaron a circular en tiempo real, se dieron cuenta de que estaban enfrentando algo sin precedentes. Sarah Williams, una turista de 28 años de Chicago que se encontraba de vacaciones en South Beach, grabó uno de los videos más virales. Estaba tomando fotos del amanecer cuando noté algo extraño en el agua. Al principio pensé que eran reflejos del sol, pero cuando enfoqué mejor vi llamas reales, llamas naranjas y rojas bailando literalmente sobre la superficie del océano. No había barcos cerca. No había derrames de petróleo visibles, solo fuego ardiendo donde jamás debería poder existir. La Guardia Costera de Estados Unidos desplegó inmediatamente 3 embarcaciones de respuesta rápida y un helicóptero de rescate. El capitán James Mitchell, comandante de la operación, reportó posteriormente: en 18 años de servicio jamás había visto algo así. Llegamos esperando encontrar un accidente, una emergencia convencional, pero cuando llegamos al área no había explicación lógica para lo que estábamos presenciando. Los análisis químicos del agua tomados directamente del área donde ardían las llamas revelaron algo que dejó perplejos a los científicos. No había trazas de hidrocarbonos, productos químicos inflamables o cualquier sustancia que pudiera sustentar combustión. El agua mantenía su composición salina normal, su temperatura habitual y su pH estándar. Era agua de mar común y corriente, explicó la doctora Elena Vázquez, química marina del Instituto Rosenstiel. Pero de alguna manera, durante exactamente 19 minutos y 47 segundos, esa agua sostuvo llamas que alcanzaron temperaturas de hasta 800 grados Celsius. Desde el punto de vista científico, esto es imposible. Manuel Rodríguez, un pescador veterano con 40 años de experiencia en aguas de Florida, observó el fenómeno desde su embarcación a unos 500 metros de distancia. He visto incendios en barcos, derrames de combustible, incluso rayos cayendo en el agua. Pero esto era diferente. Las llamas no se comportaban como fuego normal, se movían en patrones como si fueran inteligentes. Y cuando finalmente se apagaron, no fue gradualmente como esperarías. Simplemente desaparecieron instantáneamente, todas al mismo tiempo. Pero las manifestaciones extraordinarias de ese día no habían terminado. La naturaleza parecía estar orquestando una sinfonía sobrenatural y el próximo movimiento vendría desde las profundidades de la tierra misma. A las 14:27 horas exactamente, los sismógrafos de la Universidad de Florida registraron algo que contradecía todo lo que los geólogos sabían sobre la estructura tectónica del estado. Un terremoto de magnitud 4.1 con epicentro cerca de Ocala, en el centro de Florida, una región que geológicamente debería ser incapaz de generar actividad sísmica significativa. Florida no tiene fallas tectónicas activas, no se encuentra cerca de bordes de placas tectónicas. Durante décadas, los científicos han clasificado el estado como una de las zonas sísmicamente más estables de todo el continente americano. Sin embargo, miles de residentes desde Orlando hasta la costa del Golfo sintieron claramente el movimiento de la tierra bajo sus pies. Dr. Patricia Chang, sismóloga de la Universidad Estatal de Florida, comentó: tenemos 30 años de datos sísmicos de esta región. El evento más significativo previamente registrado fue un microsismo de magnitud 2.1 en 1997. Lo que ocurrió el 10 de julio desafía nuestra comprensión de la geología local, pero las consecuencias del temblor fueron desproporcionalmente severas para su magnitud relativamente baja. En cuestión de segundos, más de 600 viviendas perdieron suministro eléctrico.
Los semáforos fallaron simultáneamente en 3 condados diferentes. Los sistemas de comunicación de emergencia se saturaron completamente. Lo más inquietante fueron los reportes de testigos oculares que describían sonidos acompañando al temblor. No el rumble sordo típico de actividad sísmica, sino lo que muchos caracterizaron como gemidos de la tierra o suspiros profundos saliendo del suelo. Jennifer Martínez, residente de Gainesville, describió su experiencia. Estaba en mi cocina cuando comenzó el temblor, pero antes de sentir el movimiento, escuché algo extraño. Era como si la tierra estuviera quejándose, como si algo muy profundo estuviera en dolor. Fue lo más perturbador que he experimentado en mi vida. Mientras las autoridades estatales intentaban coordinar respuestas a los eventos inexplicables del día, el cielo de Florida preparaba un gran final para esta jornada sobrenatural. Al acercarse la puesta del sol, aproximadamente a las 19:45, una bruma rojiza comenzó a extenderse sobre todo el estado. No era niebla convencional, no provenía del océano o de cuerpos de agua dulce. Aparecía y se espesaba desde el mismo aire, como si se estuviera materializando desde otra dimensión. Los radares meteorológicos no podían detectar esta bruma. Los sensores de calidad del aire no registraban partículas o contaminantes que pudieran explicar el fenómeno. Sin embargo, era visualmente densa, creando un filtro rojizo que transformaba la luz solar en algo casi apocalíptico. En Tampa, una mujer identificada solo como Carmen fue grabada por noticieros locales mientras señalaba hacia el cielo con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Está allí, pueden verlo», un ángel con las alas extendidas, observándonos desde la bruma. No es una ilusión, no estoy loca, está realmente allí. Cuando los camarógrafos enfocaron hacia donde ella señalaba, efectivamente, se podía distinguir una forma que, desde ciertos ángulos y con cierta imaginación, podría interpretarse como una figura angelical. Pastor Miguel Santos, de la Iglesia Cristiana de Orlando, ofreció su perspectiva. Lo que está ocurriendo en Florida no es casualidad. No son eventos naturales aislados. Es una secuencia orquestada. Dios está tratando de captar nuestra atención antes de que sea demasiado tarde. Para comprender verdaderamente la magnitud de lo que ocurrió el 10 de julio de 2025, debemos retroceder en el tiempo y examinar los patrones que han estado desarrollándose en Florida durante años, tal vez décadas, formando lo que algunos estudiosos proféticos ahora llaman el blueprint divino de advertencia. Florida ha experimentado fenómenos meteorológicos que van más allá de lo que la ciencia convencional puede explicar cómodamente. Eventos que, al analizarlos retrospectivamente, parecen haber estado preparando el escenario para la manifestación extraordinaria que el mundo presenció. En septiembre de 2022, algo sin precedentes ocurrió durante el huracán Ian. Las imágenes satelitales de la NASA capturaron la trayectoria de la tormenta, formando una figura que hizo que millones de personas alrededor del mundo se detuvieran en shock. La tormenta no siguió los patrones de viento normales. En lugar de eso, su ojo se curvó inexplicablemente, dibujando en el océano Atlántico la forma perfecta de una trompeta. Dr. James Rodríguez, meteorólogo especializado en huracanes del Centro Nacional de Huracanes, admitió: en 35 años estudiando el comportamiento de tormentas tropicales, jamás había visto un huracán alterar su curso de manera tan radical sin factores atmosféricos que lo justifiquen. Es como si una fuerza externa hubiera estado dirigiendo su movimiento. La imagen satelital se volvió viral instantáneamente, compartida más de 50 millones de veces en plataformas de redes sociales. Los creyentes inmediatamente la vincularon con Apocalipsis 8:6, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Pero ese no fue un evento aislado.
En agosto de 2023, durante la tormenta tropical Idalia, algo aún más extraordinario fue documentado. Rayos cayeron en la bahía de Tampa, formando círculos geométricos perfectos. No líneas zigzagueantes aleatorias típicas de descargas eléctricas atmosféricas, sino círculos precisos, como si hubieran sido dibujados por un compás gigante manejado por una inteligencia superior. Lightning Strike Analytics, una empresa especializada en el monitoreo de actividad eléctrica atmosférica, confirmó que los patrones de rayos circulares no tienen explicación en la física atmosférica conocida. María Elena Rosales, pastora de la Iglesia Pentecostal de Tampa, recuerda: esa noche nuestra congregación estaba orando por protección durante la tormenta. Cuando vimos las noticias sobre los rayos circulares, supimos que Dios estaba respondiendo de una manera que superaba nuestras oraciones. Estaba dibujando señales en el cielo para quienes tuvieran ojos para ver. Pero las señales visuales no eran las únicas manifestaciones sobrenaturales que Florida había estado experimentando. Desde principios de 2024, residentes de diferentes partes del estado comenzaron a reportar sonidos atmosféricos inexplicables. En marzo de 2024, en Los Cayos de Florida, residentes grabaron sonidos que describieron como trompetas metálicas resonando desde el cielo. Los videos muestran cielos completamente despejados, sin aeronaves visibles, sin tormentas, sin actividad naval en el área. Sin embargo, sonidos profundos, vibrantes y extraordinariamente poderosos reverberaban durante minutos. Carlos Méndez, un veterano de la Marina que vive en Key Largo, proporcionó su testimonio. Serví 20 años en portaaviones. Conozco todos los sonidos que pueden venir del mar o del aire. Esto era completamente diferente. Era como si gigantescas trompetas estuvieran siendo tocadas desde algún lugar muy alto, muy lejano, pero al mismo tiempo muy cerca. En abril de 2025, solo 3 meses antes de los eventos del 10 de julio, el pastor Jonathan Rivera de la Iglesia Bautista de Fort Lauderdale pronunció una profecía que ahora resuena con una claridad escalofriante. Así dice el Señor: el mar hablará y Florida arderá con agua. Lo que parece imposible se volverá visible. Las señales en los cielos precederán las señales en la tierra. Muchos en su congregación pensaron que estaba hablando metafóricamente, usando lenguaje poético para describir tiempos de avivamiento espiritual. Pero grabaciones de video de ese servicio, ahora reproducidas millones de veces en línea, muestran al pastor Rivera con lágrimas corriendo por su rostro, temblando mientras entregaba palabras que él mismo no parecía comprender completamente. No eran mis palabras, Rivera explicó posteriormente. Sentí como si algo más poderoso que yo estuviera hablando a través de mí. Y cuando vi las noticias del 10 de julio sobre el fuego en el océano, supe que habíamos recibido una advertencia directa del cielo. Arash, en los días inmediatamente posteriores a los eventos extraordinarios del 10 de julio, mientras equipos de ingenieros evaluaban daños en la infraestructura y científicos intentaban explicar lo inexplicable, otro descubrimiento estaba a punto de agregar una dimensión histórica profunda al misterio de Florida. Un equipo conjunto de geólogos de la Universidad de Miami y arqueólogos del Instituto Smithsonian estaba realizando estudios de rutina en la periferia de los Everglades, monitoreando cambios en los niveles de agua después del temblor sísmico inexplicable. Fue la doctora Isabella Thompson, especialista en arqueología precolombina, quien notó primero algo inusual. El retroceso de las aguas había expuesto algo que claramente no pertenecía al ecosistema natural del pantano. Mi entrenamiento me ha enseñado a reconocer anomalías, explicó Thompson. Cuando vi esa superficie plana y rectangular emergiendo del lodo, supe inmediatamente que habíamos encontrado algo significativo. Lo que desenterraron durante los siguientes 4 días cambiaría la comprensión de muchos sobre la historia espiritual de América del Norte.
una losa de piedra maciza, midiendo exactamente 8 pies de largo, 3 pies de ancho y 14 pulgadas de grosor. El material era granito de una composición mineral que no coincidía con ninguna cantera conocida en Florida o en los estados circundantes. Pero eso era solo el comienzo del misterio. La superficie de la losa estaba cubierta con inscripciones que dejaron atónitos a los expertos en lenguas antiguas. Los símbolos mostraban características de paleohebreo, fenicio y elementos que algunos compararon con arameo tardío. Sin embargo, la combinación específica de estos elementos lingüísticos no coincidía con ningún dialecto conocido de estas civilizaciones. Dr. Benjamin Goldstein, profesor de estudios semíticos de la Universidad de Harvard, fue consultado para analizar las inscripciones. Lo que vemos aquí es extraordinario desde múltiples perspectivas. La calidad de la talla sugiere artesanos altamente especializados. La preservación, después de siglos o posiblemente milenios, en un ambiente pantanoso húmedo, desafía principios básicos de deterioro de materiales. Pero lo más perturbador es el contenido de las inscripciones mismas. En el centro de la losa, tallada con un detalle que rivaliza con las mejores esculturas del Renacimiento, había una imagen que hizo que muchos observadores sintieran escalofríos inmediatos de reconocimiento. Ondas y llamas entrelazadas en un círculo perfecto, rodeando una figura claramente angelical. La figura tenía alas extendidas, músculos definidos visibles a través de túnicas flowing, y llevaba lo que inequívocamente era una trompeta presionada contra sus labios. No es arte estilizado, observó Thompson. Es representación realista. Quien talló esto había visto lo que estaba representando o había recibido instrucciones extremadamente detalladas de alguien que lo había visto. Pero la imagen central no era la única revelación grabada en la piedra. En la esquina inferior derecha, en caracteres más pequeños pero igualmente precisos, los lingüistas descubrieron una inscripción que, una vez traducida, envió ondas de shock a través de las comunidades académica y religiosa. La traducción aproximada, completada por un panel de 5 expertos en lenguas semíticas, trabajando independientemente, decía: en los días cuando el fuego dance sobre las aguas saladas y las columnas de luz perforen los cielos del amanecer, entonces sonará la trompeta del aviso. El tiempo de preparación se acorta, el tiempo de elección se acerca, doctor. Sarah Cohen, especialista en profecía bíblica del Seminario Teológico de Dallas, comentó: la especificidad de esta inscripción es lo que la hace tan perturbadora. No es lenguaje vago o simbólico. Es una descripción precisa de eventos que acabamos de presenciar. La probabilidad de que esto sea coincidencia es astronómicamente baja. Análisis de carbono 14 de material orgánico encontrado en sedimentos inmediatamente adyacentes a la losa sugieren que ha estado enterrada por un mínimo de 800 años, posiblemente mucho más tiempo. Lo que esto implica, reflexionó Thompson, es que alguien, en algún momento del pasado distante, tuvo conocimiento específico de eventos que ocurrirían en julio de 2025. Eso nos confronta con preguntas que van mucho más allá de la arqueología convencional. Mientras Florida procesaba los eventos extraordinarios del 10 de julio, algo igualmente misterioso comenzó a desarrollarse a lo largo de todo Estados Unidos. Como si una señal invisible hubiera sido enviada, manifestaciones similares comenzaron a reportarse desde costas opuestas hasta el corazón del país, todas sincronizadas con una precisión que desafiaba cualquier explicación basada en coincidencia. El mismo día, exactamente durante el mismo periodo de 6 horas, cuando Florida experimentaba sus manifestaciones, residentes en Oregón miraron hacia arriba y fueron testigos de algo que ningún meteorólogo del Pacífico Noroeste había documentado previamente.
Formaciones de nubes masivas aparecieron sobre Portland y sus alrededores, pero estas no eran cúmulos o estratos ordinarios. Eran estructuras simétricas perfectas que se extendían aproximadamente 300 metros de ancho, con formas que múltiples testigos describieron independientemente como alas gigantescas. Kevin Morrison, piloto comercial con 22 años de experiencia volando sobre esa región, estaba en tierra ese día, pero observó el fenómeno desde el Aeropuerto Internacional de Portland. En 2 décadas de vuelo he visto formaciones de nubes de todo tipo. Estas eran diferentes, mantenían su forma demasiado perfectamente. Las alas parecían articuladas, como si pertenecieran a algo viviente de tamaño imposible. Simultáneamente, a 3.000 millas de distancia en Washington, D.C., algo igualmente extraordinario estaba capturando la atención de residentes y turistas en la capital de la nación. Aproximadamente a las 19:30, cuando el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, un halo de luz violeta y roja apareció directamente sobre la cúpula del Capitolio. No era un reflejo solar, no era iluminación artificial, era una corona de luz que parecía emanar desde algún punto por encima del edificio más simbólico de la democracia americana. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Jonathan Blake, fotógrafo del Washington Post, que capturó algunas de las imágenes más claras del fenómeno, describió su experiencia. Estaba cubriendo un evento político rutinario cuando la gente comenzó a señalar hacia arriba. Cuando levanté mi cámara y enfoqué, vi esta luz que no debería haber estado allí. Cambié todas las configuraciones, probé diferentes lentes, pensando que era algún tipo de error técnico. Pero no, esa luz estaba realmente allí, suspendida sobre el corazón de nuestro gobierno. Las fotografías de Blake fueron analizadas por expertos en fotografía y óptica, quienes confirmaron que no había manipulación digital y que la fuente de luz no podía ser explicada por fenómenos atmosféricos conocidos o fuentes artificiales identificables. Pero las manifestaciones visuales eran solo una parte de la sinfonía sobrenatural que se estaba desarrollando a través de América. Entre el 10 y el 11 de julio, una nueva dimensión se añadió al misterio. Sonidos que atravesaron miles de millas, reportados en estados que normalmente no tienen conexión climatológica o geológica. En Texas, desde las afueras de Dallas hasta las fronteras del Paso, cientos de residentes comenzaron a reportar sonidos que describían consistentemente como trompetas profundas o cuernos metálicos gigantescos. Estos sonidos no tenían la calidad explosiva de truenos, ni la regularidad mecánica de maquinaria industrial. Eran tonos sostenidos, reverberantes, que parecían venir desde muy arriba, pero que se sentían en el pecho de quienes los escuchaban. Marcus Johnson, ranchero en las afueras de Austin, grabó uno de los ejemplos más claros del fenómeno. Estaba revisando el ganado cuando este sonido comenzó. Al principio pensé que era algún tipo de avión militar, pero duró casi 3 minutos. Mi ganado se comportó de manera extraña, agrupándose en el centro del pasto y mirando hacia arriba. Nunca había visto ese comportamiento antes. El doctor Stephen Walsh, especialista en acústica atmosférica de la Universidad de Texas, analizó múltiples grabaciones del fenómeno. Lo que estamos escuchando no corresponde a ninguna fuente sonora natural conocida. La frecuencia, la duración y especialmente la dispersión geográfica simultánea sugieren algo que está más allá de nuestra comprensión actual de la propagación del sonido atmosférico.
Ohio experimentó manifestaciones similares, pero con una característica adicional que dejó perplejos incluso a los testigos más escépticos. No solo se escuchaban los sonidos similares a trompetas, sino que estos eran acompañados por movimiento visible de la vegetación sin que hubiera viento detectable. Ralph Henderson, agricultor en las afueras de Columbus, capturó video que rápidamente se volvió viral. Mis campos de maíz comenzaron a moverse como si hubiera una tormenta fuerte, balanceándose violentamente de un lado a otro. Pero el aire estaba completamente quieto. No había ni una brisa, y entonces comenzó ese sonido, como si gigantescas trompetas estuvieran siendo tocadas desde las nubes. Fue lo más extraño que he visto en 50 años de agricultura. Mientras los cielos se llenaban de luces inexplicables y sonidos sobrenaturales, las aguas de América comenzaron su propio testimonio a través de manifestaciones que recordaban directamente las plagas bíblicas de Egipto. En Chattanooga, Tennessee, el río Tennessee y varios de sus tributarios comenzaron a mostrar una coloración rojiza que alarmó tanto a residentes como a autoridades ambientales. Pero esta no era la contaminación industrial típica que ocasionalmente afecta las vías fluviales americanas. Los peces comenzaron a aparecer muertos en cantidades masivas, flotando boca arriba a lo largo de las orillas. Sin embargo, las necropsias realizadas por biólogos marinos de la Universidad de Tennessee no revelaron signos de enfermedades, toxinas o cualquier causa natural de muerte. Doctora Amanda Foster, bióloga especializada en ecosistemas fluviales, reportó: examinamos más de 200 especímenes. Todos mostraban signos de muerte súbita sin patología aparente. Es como si simplemente hubieran dejado de vivir instantáneamente. Y el agua, aunque visualmente alterada, químicamente no muestra contaminantes que podrían causar esta mortalidad masiva. Para muchos residentes cristianos de la región, la imagen era inconfundible. Éxodo 7:20-21 describe cómo Moisés golpeó las aguas del río Nilo con su vara, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de sus aguas. Pastor William Thompson de la Iglesia Bautista del Río, ubicada a orillas del Tennessee, ofreció su perspectiva. Durante 30 años he predicado sobre las señales y maravillas bíblicas como eventos históricos. Nunca imaginé que vería manifestaciones similares con mis propios ojos en suelo americano. Esto no es coincidencia, es una llamada de atención. En Luisiana, el poderoso Mississippi comenzó a mostrar franjas rojizas que se extendían por millas. Capitanes de barcazas comerciales con décadas de experiencia navegando el río reportaron condiciones que nunca habían presenciado. Captain Robert Big River Johnson, con 35 años navegando el Mississippi, describió la experiencia. He visto el río en todas sus temporadas, en todas sus condiciones. He navegado durante inundaciones, sequías, tormentas, pero nunca había visto al Mississippi cambiar de color de esta manera. Y no era solo visual. El agua se sentía diferente, más pesada, como si llevara algo que no podías ver, pero que definitivamente podías sentir. Mientras el este y el centro del país experimentaban sus propias manifestaciones sobrenaturales, el suroeste americano añadía sus propios capítulos a esta narrativa extraordinaria. En Phoenix, Arizona, durante lo que debería haber sido una temporada de sequía típica del desierto, lluvia comenzó a caer. Pero esta no era precipitación normal. Los residentes describieron gotas que dejaban manchas rojizas en parabrisas, aceras y techos. Sandra Martínez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional en Phoenix, admitió: los análisis iniciales muestran altos niveles de óxido de hierro, pero no hay fuente identificable para esta concentración de partículas metálicas en la atmósfera.
No hay tormentas de polvo, no hay actividad volcánica, no hay fuentes industriales que puedan explicar este fenómeno. Para los residentes que experimentaron la lluvia directamente, la explicación científica parecía insuficiente. María González, residente de Scottsdale, compartió: cuando las gotas tocaron mi piel, se sentían tibias. No calientes como esperarías de lluvia del desierto, sino tibias, de una manera que no era natural, y el color era exactamente como sangre diluida. En Nevada, específicamente en áreas rurales al norte de Las Vegas, residentes reportaron erupciones súbitas de géiseres que no habían estado activos en la memoria registrada. Pero estas erupciones tenían características que desconcertaron a geólogos. Dr. Patricia Williams, vulcanóloga de la Universidad de Nevada, explicó: Nevada tiene algunas características geotérmicas, pero nada que pueda explicar la actividad súbita y simultánea que estamos viendo. Es como si algo hubiera despertado sistemas que habían estado dormidos durante siglos. Mientras los medios de comunicación luchaban por categorizar y explicar los eventos extraordinarios que se desenvolvían a través de América, algo igualmente poderoso comenzó a ocurrir en el reino espiritual. Las iglesias, desde las megaiglesias urbanas hasta las pequeñas congregaciones rurales, comenzaron a experimentar un despertar que muchos pastores describieron como el más intenso de sus ministerios. En Tampa, Florida, menos de 48 horas después de los eventos del 10 de julio, algo completamente inesperado comenzó a desarrollarse en el estacionamiento de un centro comercial abandonado. Un grupo de adolescentes de diferentes iglesias locales se había reunido espontáneamente para orar por su ciudad y su nación. Lo que comenzó como una reunión de oración informal con 12 jóvenes se transformó en un movimiento que atrajo a más de 3,000 personas en cuestión de 5 días. No había organización formal, no había promoción en redes sociales, no había líderes designados. Era puramente un fenómeno espiritual espontáneo. Isabela Rodríguez, de 17 años, una de las jóvenes que inició las reuniones, describió cómo comenzó todo. Después de ver esos videos del fuego en el océano, no podía dormir. Sentía como si Dios me estuviera llamando a orar, pero no solo en mi cuarto. Necesitaba estar con otros creyentes. Publiqué en mi Instagram pidiendo que se reunieran conmigo para orar. No esperaba que viniera nadie, pero cuando llegué ya había 30 personas esperando. Pastor Miguel Santos, de la Iglesia Cristiana de Tampa, quien llegó al lugar en la segunda noche, reportó: en 25 años de ministerio, nunca había presenciado hambre espiritual tan intensa, especialmente entre los jóvenes. Estos chicos estaban ayunando voluntariamente, orando durante horas, algunos llorando de arrepentimiento por pecados que sus padres ni siquiera sabían que habían cometido. Lo que comenzó en Tampa no se quedó en Florida. A través de redes sociales y comunicación entre iglesias, movimientos similares de oración espontánea comenzaron a emerger simultáneamente en múltiples estados. En Houston, Texas, la iglesia Lakewood reportó que su servicio de oración de los miércoles por la noche, que normalmente atraía a 200-300 personas, súbitamente se llenó con más de 4,000 asistentes. Pastor Joel Austin comentó: la gente no viene buscando entretenimiento o inspiración superficial. Vienen con un hambre espiritual profunda, buscando respuestas, buscando a Dios de una manera que no habíamos visto en años. En Chicago, múltiples denominaciones que raramente colaboraban, católicos, protestantes, pentecostales, bautistas, comenzaron a organizar vigilias de oración conjuntas. La Catedral de San Patricio reportó que su capilla de adoración perpetua, normalmente visitada por 50-100 personas diarias, recibió más de 1,500 visitantes en un solo día. Father Michael O'Connor observó: la gente viene y simplemente se arrodilla. No están pidiendo cosas materiales, están pidiendo perdón, buscando paz, preguntando si estamos viviendo en tiempos proféticos.
Hay una seriedad espiritual que no había sentido desde los días inmediatamente posteriores al 11 de septiembre. Pero el despertar espiritual no se limitaba a mayor asistencia a iglesias. Pastores, a través del país, comenzaron a reportar conversiones genuinas, restauraciones familiares y cambios de vida radicales que conectaban directamente con los eventos sobrenaturales que la nación había presenciado. En Phoenix, Arizona, donde la lluvia rojiza había caído, Pastor Carlos Mendoza de la Iglesia del Valle compartió el testimonio de transformation de uno de sus nuevos miembros. Un hombre de 45 años, ateo declarado durante 20 años, llegó a nuestra iglesia el domingo después de la lluvia extraña. Me dijo que cuando las gotas rojizas tocaron su piel, sintió lo que describió como la presencia de algo sagrado. Esa noche, por primera vez desde la adolescencia, se arrodilló y oró. Ahora viene a todos los servicios y está leyendo la Biblia vorazmente. En Ohio, donde los sonidos de trompetas habían sido más prominentes, múltiples iglesias reportaron aumentos del 300-400% en asistencia y bautismos. Pastor David Miller de la Iglesia Comunitaria de Columbus reportó: hemos bautizado más personas en las últimas 2 semanas que en los últimos 2 años combinados, y no son conversiones emocionales superficiales. Estas personas vienen con testimonios de sueños, visiones, encuentros sobrenaturales. Hay una autenticidad espiritual que es palpable. El despertar espiritual no se limitó a Estados Unidos. Iglesias alrededor del mundo comenzaron a reportar que sus congregaciones estaban orando específicamente por América, muchas veces describiendo visiones o sueños proféticos sobre el futuro espiritual de la nación. En Seúl, Corea del Sur, la Iglesia del Evangelio Completo Yoido, una de las congregaciones más grandes del mundo, dedicó servicios completos a orar por un avivamiento espiritual en Estados Unidos. Pastor David Cho explicó: Dios nos ha mostrado que lo que está ocurriendo en América no es solo para América, es una señal para todas las naciones. Estados Unidos ha sido una luz para el Evangelio mundial. Si esa luz se apaga, el mundo entero será afectado. En Sao Paulo, Brasil, la Iglesia Universal del Reino de Dios organizó una cadena de oración de 24 horas dedicada específicamente a interceder por Estados Unidos. Bishop Edir Macedo declaró: Brasil envía misioneros a Estados Unidos ahora porque vemos una nación que necesita ser reevangelizada. Los eventos sobrenaturales que están ocurriendo son llamadas de Dios para que América regrese a sus raíces cristianas. En Jerusalén, Israel, algo particularmente significativo comenzó a desarrollarse en el Muro de los Lamentos. Judíos ortodoxos que normalmente no oran por naciones gentiles comenzaron a incluir peticiones específicas por Estados Unidos en sus oraciones diarias. Rabbi David Goldstein explicó: según nuestras tradiciones proféticas, cuando Dios muestra señales sobrenaturales a una nación, esa nación tiene un papel especial en los planes divinos para los últimos tiempos. Estados Unidos ha sido el mayor defensor de Israel en la historia moderna. Su destino espiritual está conectado con el nuestro. En respuesta a la creciente conciencia espiritual, líderes cristianos prominentes comenzaron a hacer llamados coordinados para ayuno y oración nacional. Franklin Graham, hijo del famoso evangelista Billy Graham, emitió una declaración que fue reproducida por más de 500 estaciones de radio cristianas. Estados Unidos está experimentando señales que no podemos ignorar. Como nación debemos humillarnos, ayunar y buscar el rostro de Dios. Segundo Crónicas 7:14. No es solo un versículo para memorizar. Es una promesa que debemos reclamar. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos,
Entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. El pastor Tony Evans, presidente de la Alianza Nacional de Predicadores, organizó lo que llamó el ayuno de 7 días por América, invitando a cristianos de todas las denominaciones a participar en ayuno coordinado desde el 20 al 26 de julio. No es tiempo de denominalismo, declaró Evans. No es tiempo de divisiones teológicas menores. Es tiempo de que el pueblo de Dios se una en oración urgente por nuestra nación. Mientras Estados Unidos procesaba espiritualmente los eventos del 10 de julio, los cielos no dieron señales de que las manifestaciones fueran a cesar. En las semanas siguientes, fenómenos aún más extraordinarios comenzaron a documentarse, como si el primer conjunto de señales hubiera sido solo una introducción a algo mucho más grande. En Montana, durante la segunda semana de julio, pastores de ovejas y ganaderos comenzaron a reportar luces nocturnas que describían como orbes danzantes. Estas no eran luces estáticas como las columnas de Florida, eran esféricas, del tamaño aproximado de automóviles que se movían con propósito aparente a través del cielo nocturno. Jake Morrison, ganadero de 4ª generación en las afueras de Billings, grabó más de 30 minutos de video de estos orbes. Al principio pensé que eran drones militares o algo del gobierno, pero estos se movían de maneras que ninguna tecnología que conozco puede replicar. Se detenían instantáneamente, cambiaban de dirección en ángulos de 90 grados y a veces simplemente desaparecían para reaparecer segundos después en una ubicación completamente diferente. Dr. Jennifer Walsh, física atmosférica de la Universidad de Montana, analizó múltiples videos del fenómeno. La velocidad y los patrones de movimiento que estamos viendo violan principios básicos de inercia y física aerodinámica. Si esto es tecnología, está décadas por delante de cualquier cosa que tengamos públicamente disponible. En Arizona y Nuevo México, fotógrafos meteorológicos comenzaron a capturar formaciones de nubes que parecían desafiar no solo meteorología convencional, sino geometría básica. Dr. María Santos, meteoróloga de la Universidad Estatal de Arizona, describió las formaciones. Estamos viendo nubes que forman ángulos de 90 grados perfectos, círculos concéntricos y líneas rectas que se extienden por millas. En 20 años de estudiar meteorología, he aprendido que las nubes no se comportan así naturalmente. Los sistemas de presión atmosférica crean curvas, no líneas rectas perfectas. Una de las imágenes más virales vino de Sedona, Arizona, donde una formación de nubes creó lo que miles de testigos describieron como una escalera hacia el cielo. La formación consistía en múltiples niveles de nubes que se elevaban en escalones perfectos, creando la ilusión visual de escalones gigantescos, ascendiendo hacia las alturas. Linda Martínez, guía turística espiritual en Sedona, observó: Sedona ha sido conocida durante décadas por sus vórtices de energía y experiencias espirituales. Pero lo que estamos viendo ahora va mucho más allá de cualquier cosa que los visitantes hayan reportado anteriormente. La gente viene buscando experiencias New Age y se encuentra con manifestaciones que apuntan directamente hacia el Dios bíblico. Los sonidos similares a trompetas continuaron reportándose, pero con características cada vez más específicas que los distinguían de cualquier fenómeno natural conocido. En Colorado, específicamente en las montañas rocosas, excursionistas y escaladores comenzaron a reportar sonidos que describían como coros celestiales. No eran las trompetas metálicas profundas reportadas en otros estados, sino armonías complejas que algunos compararon con música coral. Michael Thompson, instructor de escalada con 15 años de experiencia en las rocosas, describió su encuentro. Estaba guiando un grupo a 11,000 pies de altitud cuando estos sonidos comenzaron.
Era como si un coro invisible de cientos de voces estuviera cantando desde las nubes. Algunos de mi grupo comenzaron a llorar, otros se arrodillaron allí mismo en la montaña. Yo mismo sentí algo que no puedo explicar con palabras. Dr. Robert Chen, especialista en acústica de la Universidad de Colorado, analizó grabaciones de estos eventos. Lo que estamos escuchando muestra características de armonías complejas que requerirían coordinación consciente. La probabilidad de que fenómenos naturales produzcan estas progresiones armónicas específicas es esencialmente cero. Un patrón particular comenzó a emerger en las manifestaciones celestiales. Parecían concentrarse sobre ubicaciones con significado espiritual o histórico para el cristianismo americano. En Virginia, sobre Jamestown, el sitio del primer asentamiento inglés permanente, donde se plantó la primera cruz cristiana en suelo americano, testigos reportaron una cruz de luz que apareció al atardecer durante 3 noches consecutivas. Pastor William Bradford, descendiente directo de los peregrinos originales y minister en una iglesia cercana, observó: es como si Dios estuviera recordándonos las bases cristianas sobre las cuales esta nación fue establecida. Jamestown representa el comienzo de la presencia cristiana organizada en América del Norte. En Plymouth, Massachusetts, donde los peregrinos establecieron su colonia en 1620, una formación de nubes apareció que múltiples testigos describieron como un barco gigante navegando a través del cielo. La formación persistió durante más de 2 horas, tiempo suficiente para que fotógrafos profesionales capturaran imágenes detalladas. Dr. Sarah Johnson, historiadora especializada en historia colonial americana, comentó: la sincronización de estas manifestaciones con ubicaciones históricamente significativas para el cristianismo americano sugiere un patrón intencional. Es como si estuviéramos recibiendo un recordatorio visual de nuestro patrimonio espiritual. Mientras las manifestaciones masivas capturaban titulares, reportes de encuentros personales más íntimos comenzaron a emerger de individuos que afirmaban haber tenido experiencias sobrenaturales directas. En Kentucky, Sarah Williams, una enfermera de 34 años que se había alejado de la fe durante años, reportó un encuentro que cambió completamente su perspectiva espiritual. Estaba conduciendo a casa del trabajo cuando vi esta luz brillante en mi espejo retrovisor. Cuando me detuve y salí del auto, vi una figura luminosa parada al borde del camino. No puedo decir que era Jesús con certeza, pero cuando la figura levantó su mano hacia mí, sentí una paz que no había experimentado desde la infancia. Esa noche, después de 15 años, volví a orar. En Texas, un ranchero llamado Robert Martínez afirmó haber visto ángeles caminando entre su ganado durante un amanecer temprano. Al principio pensé que eran personas que habían entrado sin permiso a mi propiedad, pero cuando me acerqué pude ver que estas figuras eran translúcidas, brillando con luz suave. Mi ganado, que normalmente se asusta con extraños, estaba perfectamente calmado. Algunos incluso se acercaban a estas figuras como si las conocieran. No todos los americanos interpretaban estos eventos como manifestaciones divinas. Un segmento significativo de la población, incluyendo científicos prominentes y líderes seculares, ofrecían explicaciones alternativas que iban desde fenómenos atmosféricos inusuales hasta posibles experimentos militares clasificados. Dr. Stephen Mitchell, físico atmosférico del MIT, mantuvo: lo que estamos viendo puede parecer sobrenatural, pero la historia de la ciencia está llena de fenómenos que parecían inexplicables hasta que desarrollamos las herramientas y conocimientos necesarios para comprenderlos. Las auroras boreales eran consideradas manifestaciones divinas hasta que entendimos el magnetismo terrestre. Sin embargo, incluso algunos escépticos prominentes comenzaron a admitir que la escala y coordinación de los eventos
presentaban desafíos significativos para explicaciones puramente naturalistas. Dr. Richard Dawkins, biólogo evolucionario y ateo prominente, en una entrevista para la BBC comentó: aunque mantengo que debe haber explicaciones naturales para estos fenómenos, admito que la simultaneidad y las características específicas de estos eventos son inusuales. La comunidad científica necesita investigar estos fenómenos rigurosamente, sin prejuicios ideológicos, en cualquier dirección. Mientras entramos en las semanas finales de julio de 2025, Estados Unidos se encuentra en una encrucijada espiritual sin precedentes en su historia moderna. Los eventos sobrenaturales que comenzaron el 10 de julio no han cesado. De hecho, se han intensificado, creando una atmósfera nacional de expectativa, urgencia y decisión. Las encuestas nacionales revelan que más del 78% de los americanos están al tanto de los eventos extraordinarios, y de ese porcentaje, el 45% cree que son manifestaciones divinas genuinas. Más significativamente, el 23% de americanos que previamente se identificaban como no religiosos reportan que estos eventos han causado que reconsideren sus creencias espirituales. Dr. Patricia Reynolds, socióloga religiosa de la Universidad de Georgetown, observó: estamos presenciando el despertar espiritual más significativo en suelo americano desde el gran avivamiento del siglo XVIII. La diferencia es que este despertar está siendo catalizado no por predicadores carismáticos, sino por eventos que la gente interpreta como intervención divina directa. Mientras analizamos retrospectivamente las palabras proféticas pronunciadas meses antes de los eventos, un patrón perturbador emerge. Pastor Jonathan Rivera, quien profetizó sobre el mar que arderá con agua, ha continuado recibiendo lo que él describe como palabras urgentes del Señor. En un servicio transmitido en vivo el 25 de julio, Rivera entregó lo que muchos consideran su mensaje profético más sobrio. Así dice el Señor: las señales que han visto son gotas antes de la lluvia, son susurros antes del grito. He extendido mi mano en misericordia, pero mi mano también sostiene juicio. Esta nación tiene una ventana pequeña para volverse de sus caminos perversos, porque después de la misericordia rechazada viene la justicia inevitable. Rivera, visiblemente conmovido durante la entrega del mensaje, agregó: no estoy tratando de asustar a nadie, estoy entregando lo que Dios me ha dado. América está siendo llamada de vuelta a casa, pero las puertas de misericordia no permanecen abiertas indefinidamente. Mientras millones responden al llamado espiritual, otros segmentos de la sociedad americana continúan con sus vidas como si nada hubiera cambiado. Las ciudades costeras continúan celebrando festivales de orgullo LGBTQ+. Las escuelas continúan prohibiendo oración organizada. Los tribunales continúan fallando contra expresiones públicas de fe cristiana. Esta dicotomía ha creado lo que algunos sociólogos están llamando la división del despertar. Una separación cada vez más marcada entre americanos que interpretan los eventos recientes como llamados divinos a arrepentimiento y aquellos que los ven como curiosidades o inconvenientes temporales. Pastor Franklin Graham, en una declaración nacional ampliamente reproducida, advirtió: una nación no puede ignorar indefinidamente las señales de Dios. Cuando Dios habla a través de la naturaleza, a través de eventos sobrenaturales, a través de señales en los cielos, está ofreciendo una oportunidad final para el arrepentimiento. Pero esa oportunidad no dura para siempre. Mientras este extraordinario capítulo de la historia americana continúa desarrollándose, cada individuo se enfrenta a una decisión personal profunda. Los eventos que hemos documentado no son simplemente curiosidades para debatir en redes sociales o fenómenos para que los científicos expliquen eventualmente. Son invitaciones personales, son llamados
individuales. Son oportunidades para que cada corazón responda a la pregunta más importante que cualquier ser humano puede enfrentar. ¿Qué haré con la evidencia de que Dios está hablando? Si algo dentro de tu espíritu ha sido movido durante estos 40 minutos, si has sentido esa inquietud divina que susurra que estos no son tiempos ordinarios, entonces este es tu momento. No para análisis intelectual interminable, sino para respuesta del corazón. No necesitas entender todos los detalles teológicos, no necesitas resolver todas las preguntas científicas, solo necesitas reconocer que el Creador del universo puede estar tratando de captar tu atención personal a través de eventos que trascienden lo natural. Florida está temblando, los cielos están proclamando, los mares han ardido con fuego, las aguas se han tornado rojas como sangre, sonidos celestiales han atravesado continentes, manifestaciones angelicales han aparecido sobre ciudades. Estos no son eventos aleatorios dispersos a través del tiempo y el espacio. Son componentes de un mensaje coherente escrito en la creación misma por el Dios que controla todos los elementos. Si este mensaje ha tocado algo profundo en tu alma, si sientes que el Espíritu Santo está moviendo tu corazón hacia respuesta, entonces no permitas que este momento pase sin acción. Dale me gusta a este video ahora mismo como una declaración de fe, como una señal de que reconoces que Dios está hablando a América y al mundo en este momento crucial de la historia. Déjanos un comentario abajo respondiendo a esta pregunta. ¿Crees que Dios está enviando señales sobrenaturales para llamar a América al arrepentimiento? Tu testimonio podría ser exactamente lo que otra persona necesita leer para tomar su propia decisión de fe. Comparte este video inmediatamente con 3 personas en tu vida que necesitan ver esta evidencia extraordinaria. No esperes hasta mañana, no esperes hasta el próximo fin de semana. El tiempo se está acortando y suscríbete a nuestro canal porque lo que has visto hoy es solo el comienzo. Los eventos sobrenaturales continúan desarrollándose. Las señales siguen multiplicándose. Las respuestas espirituales continúan intensificándose, porque la próxima señal podría llegar esta noche. El próximo sonido celestial podría resonar mañana. La próxima manifestación divina podría aparecer mientras duermes. Estados Unidos está siendo sacudido desde los cielos hasta las profundidades. La pregunta no es si Dios está hablando. La pregunta es, ¿estás escuchando? Hermanos y hermanas, lo que están a punto de presenciar en este video los va a dejar completamente sin aliento y con el corazón acelerado. En este preciso momento, mientras ustedes están viendo estas palabras aparecer en su pantalla, eventos absolutamente extraordinarios y sobrenaturales están sacudiendo violentamente el territorio estadounidense de maneras que jamás, pero jamás, habíamos contemplado en toda la historia documentada de la humanidad moderna. No estamos hablando aquí de simples noticias políticas pasajeras que aparecen y desaparecen en los ciclos informativos. No nos referimos tampoco a crisis económicas temporales que van y vienen como las mareas del océano. Estamos hablando de algo infinitamente más profundo, más escalofriante, más trascendental y eternamente significativo que cualquier cosa que hayan experimentado las generaciones anteriores en los últimos 500 años de historia registrada. Imágenes completamente virales están inundando todas las plataformas de redes sociales conocidas como una avalancha imparable de evidencia visual.
Testigos presenciales de eventos sobrenaturales están alzando sus voces con relatos detallados que literalmente helaron la sangre en las venas de quienes los escucharon por primera vez. Luces completamente inexplicables y sobrenaturales danzan misteriosamente en los cielos nocturnos. Formaciones nubosas, absolutamente aterradoras, que desafían todas las leyes conocidas de la meteorología. Y fenómenos completamente sobrenaturales que millones de personas en todo el mundo interpretan como portadores directos de mensajes divinos profundos, urgentes e inmediatos. ¿Será genuinamente posible que este sea exactamente el momento preciso que Jesucristo nos advirtió con tanta claridad profética en las Sagradas Escrituras? Podría ser que América, reconocida universalmente como la nación más poderosa, influyente y militarmente dominante de todo el planeta Tierra, esté recibiendo en este instante histórico una señal final, completamente innegable, irrefutable e imposible de ignorar del Dios Todopoderoso del universo. En el video transformador de hoy, les vamos a mostrar con precisión científica y bíblica absolutamente exacta qué acaba de suceder en territorio estadounidense, por qué los creyentes genuinos en todas las partes del mundo civilizado están completamente conmocionados, atónitos y profundamente preocupados, y cómo estos eventos sobrenaturales se conectan de manera directa, inequívoca e innegable con profecías ancestrales escritas meticulosamente hace miles y miles de años por profetas inspirados divinamente. Cuéntenos con total honestidad y transparencia del corazón. ¿Creen ustedes genuinamente que Dios Todopoderoso está enviando una señal directa, personal e inmediata a América en este momento absolutamente crucial de la historia humana? Vamos a descubrirlo juntos, paso a paso, versículo por versículo, señal por señal. Hace tan solo unos pocos días atrás, específicamente a lo largo de toda la extensa y hermosa línea costera del estado de Florida, los residentes locales que vivían tranquilamente sus vidas cotidianas presenciaron algo que desafió completamente toda lógica científica conocida y dejó incluso a los escépticos más endurecidos y cínicos completamente atónitos, perplejos y sin palabras coherentes para describir lo que habían visto con sus propios ojos. Extendiéndose majestuosa y sobrenaturalmente a través de todo el cielo azul, se alzaba una formación nubosa masiva, brillante y completamente resplandeciente que parecía pulsar con vida propia. Sus bordes exteriores brillaban intensamente con una luz dorada completamente sobrenatural, que no tenía fuente visible en ninguna parte del horizonte terrestre. Su forma general resultaba inquietantemente familiar y profundamente conmovedora para cualquiera que tuviera conocimiento básico de las Escrituras Sagradas. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Numerosos observadores presenciales la describieron detallada y consistentemente, como si se asemejara perfectamente a la imagen misma de Dios Todopoderoso manifestándose visiblemente. Una figura absolutamente majestuosa, imponente, colosal y divina, que permanecía misteriosamente oculta entre las nubes celestiales, observando silenciosa pero intensamente desde las alturas divinas, con una
Presencia que se sentía simultáneamente consoladora y sobrecogedor. No había ni una sola gota de lluvia cayendo desde ninguna parte del cielo. No se escuchaban truenos amenazadores retumbando en la distancia. No existían sistemas tormentosos meteorológicos aproximándose desde ninguna dirección geográfica conocida. Solamente existía. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Esta nube absolutamente espeluznante, pero profundamente inspiradora, que permanecía suspendida completamente inmóvil y misteriosamente en los cielos azules. Una formación atmosférica que parecía completamente imposible de explicar utilizando únicamente los principios tradicionales de la ciencia meteorológica convencional. En el transcurso de apenas unas pocas horas después del evento inicial, fotografías absolutamente impactantes y videos extraordinarios de alta definición comenzaron a inundar masiva e imparablemente todas las plataformas digitales existentes en Internet. Algunas personas que vieron las imágenes se conmovieron profunda y espiritualmente hasta derramar lágrimas de asombro y reverencia, mientras que otras observaron con terror genuino y miedo existencial grabado permanentemente en sus rostros pálidos. Prácticamente todas las personas que vieron estas imágenes sobrenaturales se hicieron exactamente la misma pregunta fundamental y existencial. ¿Qué acabamos de presenciar exactamente con nuestros propios ojos físicos? ¿Fue esto realmente real o estamos perdiendo colectivamente la cordura? Los testigos oculares directos intentaron desesperada e infructuosamente explicar lo absolutamente inexplicable e indescriptible. Parecía una figura completamente divina y sobrenatural, casi exactamente como la presencia misma de Dios Todopoderoso, manifestándose directa y visiblemente en las nubes celestiales. Jamás en toda mi existencia completa sobre esta tierra había contemplado algo remotamente similar a esta manifestación divina. Se sentía genuina, profunda y completamente sobrenatural, como si fuera completamente fuera de este mundo físico. No era simplemente una nube meteorológica ordinaria formada por vapor de agua. Era indudable, innegable y obviamente un mensaje directo del cielo enviado específicamente a nosotros. El material audiovisual se volvió viral instantánea y exponencialmente, generando debates teológicos intensos en seminarios y universidades, y dejando a millones de espectadores en todo el mundo completamente sin palabras, profundamente reflexivos y espiritualmente perturbados. Pero aquí está la verdad absolutamente perturbadora y escalofriante que debe ser revelada públicamente sin demora. Este evento extraordinario y sobrenatural no fue, de ninguna manera imaginable, un incidente completamente aislado, una coincidencia casual
o una anomalía meteorológica única sin precedentes. A través de todo el vasto territorio geográfico de Estados Unidos de América, desde las costas del Atlántico hasta las del Pacífico, los fenómenos atmosféricos completamente inexplicables se están volviendo dramática y exponencialmente más frecuentes, significativamente más intensos en magnitud y profunda, inquietante y perturbadoramente más espiritualmente cargados con cada día que pasa en el calendario profético. Los cielos infinitos que se extienden majestuosamente sobre América están experimentando cambios fundamentales, transformaciones sobrenaturales y alteraciones que desafían completamente toda comprensión científica convencional. Y para aquellas personas que conocen íntima y profundamente las sagradas escrituras bíblicas, estos cambios dramáticos se sienten exacta, precisa e inequívocamente como una advertencia divina directa, enviada desde el trono celestial de Dios Todopoderoso. Por toda la extensión completa de la nación estadounidense, desde los desiertos áridos del suroeste hasta los bosques frondosos del noreste, reportes cada vez más extraordinarios, detallados y documentados continúan emergiendo sin cesar de fuentes completamente confiables y verificables. Luces brillantes, resplandecientes y sobrenaturales flotan completamente inmóviles y misteriosamente en el cielo nocturno estrellado, sin ninguna fuente identificable conocida por la ciencia moderna, permaneciendo visibles durante períodos extendidos antes de desvanecerse completamente y sin explicación, sin dejar rastro alguno físico de su presencia sobrenatural. Remolinos atmosféricos poderosos, organizados y perfectamente simétricos, aparecen y desaparecen literalmente en cuestión de segundos cronometrados, formándose aparentemente de la nada absoluta, sin ninguna causa meteorológica identificable, sin dejar daño físico tangible en la superficie terrestre, pero sí sembrando un temor inexplicable, profundo e inquietante en los corazones y las mentes de todos quienes los presencian directamente, en diversas regiones geográficas dispersas por todo el territorio nacional. Las personas reportan consistentemente destellos súbitos, inesperados y completamente anómalos de oscuridad total y completa, como si la luz misma del día fuera literalmente devorada, consumida y absorbida por una fuerza invisible durante un momento absolutamente aterrador, desconcertante y sobrenatural. Los científicos más prominentes, experimentados y académicamente acreditados de las universidades más prestigiosas están completamente desconcertados, confundidos y sin respuestas convincentes, coherentes o satisfactorias que puedan ofrecer al público general. Los meteorólogos más experimentados y técnicamente capacitados del país luchan desesperada e infructuosamente por encontrar explicaciones racionales, lógicas y científicamente coherentes que puedan dar sentido completo a estos fenómenos completamente sin precedentes en toda la historia meteorológica documentada. Instrumentos científicos avanzados y tecnológicamente sofisticados fallan misteriosamente cuando intentan medir o analizar estos eventos. Radares meteorológicos de última generación muestran lecturas completamente imposibles que contradicen todas las leyes conocidas de la física atmosférica. Satélites en órbita terrestre captan imágenes que los técnicos describen como imposibles según todo lo que sabemos sobre meteorología. Pero para los creyentes genuinos, devotos y espiritualmente discernientes, la conexión sobrenatural es absolutamente cristalina, obvia e innegable como la luz del día. El mismo Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, advirtió con claridad profética absoluta e inquebrantable en el capítulo 21 del Evangelio de Lucas que aparecerían señales sobrenaturales
innegables y completamente evidentes en los cielos celestiales, señales poderosas y dramáticas que sacudirían violenta y fundamentalmente a todas las naciones del mundo civilizado y marcarían definitiva inequívocamente el inicio del capítulo final, culminante y definitivo de toda la historia registrada de la humanidad desde Adán hasta el presente. ¿Podrían estas formaciones nubosas, absolutamente extraordinarias, que se asemejan sorprendente y precisamente a la imagen divina de Dios Todopoderoso, estas luces brillantes, misteriosas y completamente inexplicables, estos remolinos súbitos, organizados e imposibles de explicar científicamente, ser componentes integrales, esenciales y fundamentales de esas señales proféticas específicas y detalladamente mencionadas en las sagradas escrituras bíblicas? Lo que estamos presenciando colectivamente como humanidad tal vez no sea simplemente clima aleatorio, fenómenos meteorológicos casuales o anomalías atmosféricas temporales sin significado espiritual. Muy posiblemente, y con una probabilidad cada vez mayor, sean los cielos mismos gritando desesperada y urgentemente una alarma final, definitiva y completamente innegable para una nación que se encuentra tambaleando extrema y peligrosamente al borde del abismo espiritual, moral y profético. Manténganse firmemente con nosotros en este viaje revelador, porque en los próximos momentos absolutamente cruciales de este video, vamos a conectar meticulosa e inequívocamente estos eventos completamente escalofriantes y sobrenaturales, con profecías bíblicas ancestrales, milenarias y divinamente inspiradas, y revelar con precisión teológica exactamente por qué lo que está sucediendo actualmente en territorio estadounidense podría representar genuinamente la advertencia espiritual más grandiosa, significativa y definitiva de nuestros tiempos modernos. No desvíen la mirada ni por un instante de esta revelación. No permitan que las distracciones del mundo los alejen de esta verdad. Lo que viene a continuación en este análisis profético los dejará cuestionando absolutamente todo lo que creían saber sobre el mundo, la realidad y el plan divino para la humanidad. Durante incontables generaciones humanas, a lo largo de siglos y milenios de historia registrada, las personas han debatido intensa, apasionada y académicamente el significado profundo, espiritual y profético de eventos extraños, inexplicables y perturbadores en los cielos, luces completamente misteriosas que aparecen sin explicación científica, tormentas absolutamente aterradoras que desafían todos los patrones meteorológicos conocidos y señales atmosféricas completamente inexplicables que desafían toda comprensión científica convencional y racionalidad humana. Pero la Santa Biblia, la palabra infalible e inspirada de Dios Todopoderoso, ha sido completamente clara, explícita e inequívoca desde el mismísimo principio de los tiempos registrados. Miles y miles de años atrás, cuando la humanidad era joven y las civilizaciones apenas comenzaban a florecer, Jesucristo mismo, en su omnisciencia divina y conocimiento profético perfecto, advirtió con autoridad divina absoluta e inquebrantable que tales fenómenos sobrenaturales, extraordinarios e inexplicables marcarían inequívoca, precisa e innegablemente la aproximación inminente, inevitable e imparable de los tiempos finales de toda la historia humana sobre la tierra. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 25, en palabras que resuenan a través de los siglos con poder profético inalterable, Jesús declaró con una claridad completamente innegable, irrefutable e imposible de malinterpretar: habrá señales sobrenaturales, evidentes e innegables en el sol brillante que nos da luz,
la luna plateada que ilumina nuestras noches y las estrellas centelleantes que adornan el firmamento. Y en la tierra habrá angustia profunda, desesperación completa de las gentes, confundidas totalmente a causa del bramido ensordecedor del mar embravecido y de las olas furiosas que se estrellan contra las costas. No es exactamente eso, palabra por palabra, letra por letra, profecía por profecía, lo que estamos contemplando hoy en día con nuestros propios ojos físicos en territorio estadounidense y alrededor de todo el mundo. En los meses más recientes del calendario, Estados Unidos de América ha enfrentado y sufrido inundaciones absolutamente abrumadoras, devastadoras e históricamente sin precedentes, que literalmente tragaron vecindarios completos y enteros, como si fueran juguetes, incendios forestales completamente devastadores e incontrolables que convirtieron ciudades prósperas y hermosas en montañas humeantes de cenizas grises y desolación total, tormentas de granizo violentas e intensas que arrojaron hielo masivo del tamaño de pelotas de béisbol y softball desde el cielo con fuerza destructiva, y tornados absolutamente despiadados, poderosos e implacables, desgarrando estados completos con una furia meteorológica completamente sin precedentes en toda la historia climatológica registrada y documentada científicamente. Específicamente en el estado de Texas, granizo masivo del tamaño de pelotas de softball se estrelló violenta e implacablemente contra hogares familiares, vehículos personales y propiedades comerciales, dejando devastación completa, destrucción total y desolación absoluta a su paso destructivo e imparable. Las imágenes de los daños son absolutamente impactantes y muestran la fuerza sobrenatural de estos eventos. En la costa oeste del país, particularmente en California, incendios forestales completamente incontrolables, insaciables e implacables devoraron vorazmente bosques centenarios, parques nacionales y pueblos enteros con sus familias, oscureciendo completamente los cielos durante días completos y consecutivos con humo tóxico que se podía ver desde el espacio exterior. Mientras tanto, el corazón geográfico del país, tradicionalmente conocido por su estabilidad climática, ha sido literal y figurativamente desgarrado por brotes incesantes, despiadados e históricamente anómalos de tornados masivos, algunos golpeando lugares específicos donde tales tormentas meteorológicas extremas eran históricamente consideradas extremadamente raras, prácticamente imposibles o completamente desconocidas en los registros meteorológicos locales. Y mientras los niveles del mar continúan subiendo de manera anómala y los patrones oceánicos se vuelven cada vez más erráticos y comportamientos completamente anormales, los científicos advierten gravemente que más desastres costeros son completamente inevitables e inminentes. Sin embargo, a pesar de toda esta evidencia abrumadora, indiscutible y documentada científicamente, y a pesar de estos eventos extraordinarios que desafían toda explicación racional, la gran mayoría de la población general permanece completamente perpleja, totalmente abrumada por el miedo paralizante, completamente incapaz de comprender el verdadero significado espiritual, profético y eternamente significativo que se oculta detrás de estas calamidades aparentemente naturales, pero espiritualmente cargadas. La población general permanece lamentablemente sin darse cuenta de que estos mismos desastres específicos, estas mismas catástrofes naturales, estos mismos patrones climáticos extremos, fueron predichos y profetizados con precisión absolutamente asombrosa, detalle científico extraordinario y exactitud cronológica impresionante hace miles y miles de años por profetas inspirados divinamente que escribieron bajo
con la dirección directa del Espíritu Santo de Dios. La Santa Biblia, la palabra eterna e inalterable de Dios, no simplemente predijo señales vagas, indefinidas o ambiguas que podrían interpretarse de múltiples maneras. Por el contrario, estableció meticulosa, detallada y precisamente un plano claro, específico y extremadamente detallado de los días finales de la historia humana, para que aquellas personas con ojos espirituales, para ver la verdad divina y oídos espirituales, para escuchar la voz de Dios, pudieran reconocer inequívoca, inmediata y completamente las advertencias divinas cuando finalmente se manifestaran en la realidad física. Pero no fue únicamente Jesucristo quien habló proféticamente de estos tiempos apocalípticos, cataclísmicos y definitivos. Los profetas ancestrales, inspirados divinamente y ungidos sobrenaturalmente, describieron estos eventos exactos con una precisión absolutamente asombrosa, una exactitud científica que desafía toda explicación humana. Desastres naturales específicos que sacudirían violenta y fundamentalmente a las naciones del mundo, perturbarían la tierra misma en sus cimientos y señalarían inequívoca e innegablemente que el tiempo de la humanidad sobre la tierra se está agotando rápida e inexorablemente. En el libro profético de Nahum, capítulo 1, versículo 3, las Sagradas Escrituras declaran solemne y autoritativamente: el camino del Señor Todopoderoso está en el torbellino violento y la tempestad furiosa, y las nubes celestiales son literalmente el polvo de sus pies divinos y omnipotentes. Reflexionen profunda y espiritualmente sobre esa declaración profética extraordinaria y reveladora. La presencia misma de Dios Todopoderoso permanece misteriosamente oculta dentro de la tormenta devastadora, su poder omnipotente e ilimitado moviéndose sobrenaturalmente a través de las nubes celestiales que vemos con nuestros ojos físicos. ¿Podrían esas formaciones nubosas, absolutamente majestuosas, sobrenaturales e inexplicables sobre el estado de Florida, especialmente aquella formación específica que se asemejaba sorprendente y precisamente a la imagen misma de Dios Todopoderoso, ser mucho más que simplemente un evento meteorológico casual, una anomalía atmosférica temporal o una coincidencia climática sin significado? Podrían representar genuinamente una firma divina directa, una huella digital sobrenatural, recordándole clara e inequívocamente a una nación entera que el cielo omnipotente está observando atentamente cada movimiento, cada decisión, cada acción moral y espiritual. Y en las palabras proféticas del libro de Sofonías, capítulo 1, versículo 15, el profeta inspirado describe vívidamente un día aterrador que se aproxima inexorablemente, día de ira divina, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de devastación, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Estas no son coincidencias casuales sin significado. Estas no son exageraciones periodísticas sensacionalistas. Estas no son reportes meteorológicos amplificados para generar audiencia. Son ecos proféticos genuinos, recordatorios visuales divinos de que la historia humana está acelerándose inexorablemente hacia un momento climático, definitivo y eternamente significativo. En la próxima parte de esta revelación bíblica, vamos a descubrir meticulosamente cómo la posición espiritual de América y su influencia global masiva se conectan directa e inequívocamente con estas señales sobrenaturales que se están desenvolviendo ante nuestros ojos, y por qué los creyentes genuinos no pueden permitirse el lujo de ignorar lo que está sucediendo en territorio estadounidense. Permanezcan firmemente con nosotros en este viaje profético, porque la verdad que está a punto de ser revelada podría cambiar fundamentalmente su comprensión de estos tiempos. Bíblicamente hablando,
y según el testimonio consistente de las Sagradas Escrituras a lo largo de toda la historia registrada, absolutamente ninguna nación sobre la faz de la tierra, sin importar su poder militar, su influencia económica o su dominio político, es completamente inmune a las advertencias divinas directas enviadas desde el trono celestial de Dios Todopoderoso. Una y otra vez, consistentemente a lo largo de toda la historia bíblica registrada y documentada, las Sagradas Escrituras revelan clara e inequívocamente que Dios Todopoderoso envía señales sobrenaturales, advertencias específicas y mensajes inequívocos a imperios completos y enteros, a civilizaciones poderosas y a naciones dominantes antes de que el juicio divino final, definitivo e irrevocable caiga sobre ellos con fuerza omnipotente. Él ejecutó este patrón profético consistente con la antigua Babilonia, la superpotencia de su época, advirtiéndoles repetida y pacientemente a través del profeta Daniel, sirviente fiel de Dios, antes de su caída repentina, catastrófica e históricamente documentada, que ocurrió exactamente como fue profetizado. Él siguió este mismo patrón divino exacto con el antiguo Egipto, una civilización poderosa e influyente, enviando plaga tras plaga devastadora, sobrenatural e innegable, antes de que finalmente colapsaran completamente bajo la mano poderosa, justa e irresistible de Dios Todopoderoso, liberando al pueblo de Israel de la esclavitud. Él repitió este proceso profético preciso con Roma, una vez la superpotencia mundial indiscutible, la civilización más avanzada y militarmente dominante de su época, cuya decadencia moral progresiva, corrupción sistemática y rechazo obstinado de la verdad divina llevó inevitablemente a su destrucción total, definitiva e históricamente documentada. ¿Podría América, con todo su poder, influencia y dominio global, ser la próxima nación en la lista divina de juicio? Estados Unidos de América ha llevado durante muchísimo tiempo, a lo largo de décadas y siglos de historia, una identidad completamente dual, contradictoria y espiritualmente compleja. Por un lado extraordinario, ha funcionado consistentemente como un faro brillante e influyente de fe cristiana genuina y bíblica, sirviendo históricamente como el lugar de nacimiento de grandes avivamientos espirituales que transformaron continentes, actuando proactivamente como el enviador principal de misioneros devotos, comprometidos y sacrificados hasta los confines más remotos y peligrosos de la tierra, y desempeñando consistentemente el papel crucial de defensor principal, protector decidido y aliado incondicional de Israel en el escenario geopolítico global complejo y frecuentemente hostil. Pero por otro lado problemático y espiritualmente preocupante, América también se ha transformado gradual, pero consistentemente, en un escenario prominente y visible de compromiso espiritual peligroso, relativismo moral destructivo y apostasía sistemática, convirtiéndose en una tierra donde la verdad bíblica fundamental es cada vez más frecuentemente burlada, ridiculizada y atacada públicamente, donde la moralidad tradicional basada en principios bíblicos es constantemente reescrita, reinterpretada y distorsionada para adaptarse a las tendencias culturales contemporáneas y los caprichos sociopolíticos del momento, y donde la fe auténtica, personal y transformadora es frecuentemente reemplazada sistemáticamente con entretenimiento superficial, política divisiva y engaño sistemático, disfrazado de progreso e iluminación. El mismo Jesucristo, en su omnisciencia divina y conocimiento profético perfecto, advirtió específica y proféticamente que cuando las naciones le dan deliberada, obstinada y sistemáticamente la espalda a la verdad divina revelada, cuando rechazan los principios morales establecidos por Dios mismo,
La tierra misma comienza a gemir dolorosa y profundamente. Los desastres naturales aumentan, dramática y exponencialmente en frecuencia, intensidad y destructividad, y las señales del fin de los tiempos se vuelven completamente innegables, imposibles de ignorar e inevitablemente evidentes incluso para los más escépticos. Pero estas señales sobrenaturales, estos fenómenos inexplicables y estas manifestaciones divinas no se limitan exclusiva o geográficamente al territorio de Estados Unidos. Mientras la tierra tiembla violenta y literalmente en América, desarrollos absolutamente impactantes, políticamente significativos y proféticamente relevantes continúan desenvolviéndose dramáticamente a través de todo el globo terráqueo, especialmente en la región geográfica volátil, políticamente inestable y espiritualmente significativa del Medio Oriente. Israel, reconocido universalmente por estudiosos bíblicos como el centro geográfico, espiritual y profético absoluto de la profecía bíblica del tiempo del fin, se está acercando peligrosa e inexorablemente a un momento absolutamente crucial, históricamente significativo y eternamente determinante en toda la historia registrada de la humanidad desde la creación. Conversaciones diplomáticas complejas de paz internacional dominan consistentemente los titulares noticiosos internacionales más importantes. Propuestas elaboradas de alto el fuego están remodelando completamente las alianzas geopolíticas tradicionales, las estructuras de poder regionales y los equilibrios estratégicos que han definido la política del Medio Oriente durante décadas. Detrás de las escenas públicas visibles, funcionando en secreto pero con propósito determinado, el Instituto del Templo en Jerusalén continúa preparándose meticulosa, sistemática y apasionadamente para la reconstrucción del Tercer Templo, un componente absolutamente clave, central y fundamental en la profecía bíblica del tiempo del fin según las escrituras sagradas y la interpretación profética tradicional. Y entonces están los acuerdos de Abraham, inicialmente celebrados mundialmente como un milagro diplomático y un avance hacia la paz regional. Estos acuerdos históricos entre Israel y varias naciones árabes han comenzado a expandirse sistemáticamente. Más países están mostrando interés genuino. Líderes políticos poderosos e influyentes, incluyendo figuras como Donald Trump, se están posicionando estratégicamente como pacificadores internacionales. Pero los estudiosos serios de la profecía bíblica comprenden que esto muy posiblemente esté sentando las bases fundamentales para el famoso pacto descrito proféticamente en Daniel capítulo 9, versículo 27. El tratado específico que marca definitivamente el comienzo de los 7 años finales de la historia humana antes del regreso de Cristo. Mientras los cielos declaran dramáticamente sus señales sobrenaturales con poder e intensidad crecientes, la tierra debajo de nuestros pies también está susurrando misteriosamente secretos ancestrales, verdades ocultas y revelaciones arqueológicas que han permanecido enterradas durante milenios bajo capas masivas de piedra sólida y suelo compactado, secretos que ahora están forzando dramáticamente su camino de regreso hacia la luz de la revelación pública en el momento proféticamente perfecto. Lo que acaba de suceder específicamente en el corazón del estado de Arizona, ha dejado a los expertos arqueológicos más prominentes y académicamente acreditados completamente atónitos y sin explicaciones satisfactorias, a los historiadores universitarios más respetados profundamente divididos en sus interpretaciones, y a los líderes espirituales más discernientes completamente sin palabras y profundamente perplejos ante las implicaciones.
Hace apenas unas pocas horas antes de la grabación de este video, un grupo de excursionistas experimentados y bien preparados que se aventuraban intrépidamente en las áreas más remotas, peligrosas y estrictamente restringidas del mundialmente famoso Gran Cañón, se topó completamente inesperadamente con algo que absolutamente ningún mapa moderno, ningún registro gubernamental oficial y ninguna documentación arqueológica registra oficialmente o reconoce públicamente. Ningún folleto turístico comercial se atreve siquiera a mencionar o insinuar su existencia. Un sistema elaborado y extenso de cuevas ancestrales completamente oculto y preservado bajo múltiples capas geológicas de acantilados irregulares, formaciones rocosas masivas y roca desmenuzada por el tiempo, permaneciendo completamente intocado, inexplorado y sellado durante siglos enteros, posiblemente incluso milenios completos de historia humana. Pero no es la cueva subterránea en sí misma, por impresionante que sea su tamaño y preservación, lo que está generando ondas de choque masivas, controversia académica intensa y especulación generalizada a través de toda la nación y más allá. Es precisamente, específicamente y extraordinariamente lo que yace misteriosamente en su interior profundo y protegido. Grabados meticulosa y artísticamente en las paredes rocosas sólidas de la caverna, hay símbolos completamente únicos, extraordinarios y sin precedentes, diferentes a cualquier cosa vista anteriormente en toda la historia arqueológica conocida y documentada del continente norteamericano. Marcas intrincadas, complejas y deliberadamente realizadas, patrones geométricos perfectamente simétricos que demuestran conocimiento matemático avanzado, formas de animales completamente extrañas y desconocidas para la fauna regional, y más notable, significativa y perturbadoramente, inscripciones detalladas y elaboradas que los expertos lingüísticos más prominentes afirman categóricamente que guardan una semejanza absolutamente extraordinaria, innegable y científicamente verificable con la escritura hebrea ancestral y los caracteres protohebreos antiguos. Los símbolos se extienden sistemática y deliberadamente por las paredes completas de la cueva como un lenguaje completamente olvidado, una forma de comunicación ancestral que ha permanecido congelada perfectamente en el tiempo durante milenios incontables. En el transcurso de apenas unas pocas horas después del descubrimiento inicial, arqueólogos prominentes y académicamente respetados de las universidades más importantes e influyentes del país llegaron urgentemente al sitio por helicóptero, y sus evaluaciones preliminares profesionales iniciales han alimentado una controversia académica intensa, debates teológicos apasionados y especulación generalizada sobre las implicaciones históricas. Algunos expertos académicos afirman categórica y científicamente que las inscripciones reflejan perfectamente el proto-hebreo temprano, un estilo distintivo de escritura que se cree académicamente que se originó hace miles de años en las regiones del antiguo Cercano Oriente, particularmente en las áreas que ahora conocemos como Israel, Palestina y los territorios circundantes. Otros académicos, igualmente respetados, argumentan fervientemente que las tallas se alinean perfecta y consistentemente con símbolos sagrados de petroglifos nativos americanos, históricamente utilizados durante siglos por tribus indígenas como los Hopi, los Navajo y otras naciones nativas para transmitir mensajes espirituales profundos, advertencias divinas sobrenaturales o registros detallados de encuentros sobrenaturales con seres de otros mundos o dimensiones. Pero aquí es precisamente donde la situación se vuelve incluso más perturbadora, escalofriante y completamente inexplicable según los paradigmas históricos convencionales. Un puñado específico de símbolos particulares dentro de la cueva coinciden perfecta e inequívocamente
con inscripciones encontradas en artefactos ancestrales, auténticos, recuperados en excavaciones arqueológicas en Israel, particularmente de las regiones geográficas específicas que rodean la ciudad santa de Jerusalén y las áreas del Mar Muerto donde se encontraron los famosos rollos del Mar Muerto. ¿Cómo puede ser eso posible según la cronología histórica oficial? ¿Podría este descubrimiento absolutamente impactante, revolucionario y paradigma cambiante indicar genuinamente una migración ancestral olvidada de viajeros experimentados a través de océanos vastísimos mucho antes de que los historiadores modernos, los académicos universitarios y los libros de texto oficiales jamás creyeran que fuera remotamente posible o tecnológicamente factible? Algunos investigadores independientes, académicos marginales y estudiosos alternativos han argumentado apasionadamente durante muchísimo tiempo que pueblos ancestrales avanzados, incluyendo específicamente israelitas, fenicios y otras civilizaciones del Medio Oriente, llegaron exitosamente a las Américas hace miles de años, mucho antes de Cristóbal Colón, trayendo consigo fragmentos preciosos de fe monoteísta, cultura avanzada, conocimiento tecnológico y misterio espiritual profundo que se preservó en tradiciones orales y sitios sagrados. Estas afirmaciones controvertidas han sido consistente y sistemáticamente desestimadas, ridiculizadas y marginalizadas como mitos infundados, teorías conspirativas o especulación académica irresponsable hasta este momento histórico y revelador. El Gran Cañón en sí mismo, esta maravilla natural absolutamente impresionante, siempre ha sido reconocido como mucho más que simplemente geología hermosa e imponente. Durante generaciones incontables, durante siglos de tradición oral preservada, los pueblos indígenas originales han considerado reverentemente el cañón como un lugar profundamente sagrado, un espacio geográfico único donde el velo místico entre el reino terrenal físico y el espiritual supernatural se vuelve extremadamente delgado, permeable y accesible para aquellos con sensibilidad espiritual. Las leyendas ancestrales preservadas meticulosamente a través de tradiciones orales hablan específicamente de antepasados espirituales emergiendo misteriosamente de cámaras subterráneas ocultas, de reinos paralelos completamente ocultos bajo el suelo rocoso del cañón, de mensajes divinos tallados permanentemente en piedra sólida mucho antes de que los exploradores europeos pusieran pie en esta tierra sagrada y espiritualmente cargada.